Queridos seguidores, bienvenidos a mi canal. Después de ver el vídeo, por favor no se olvide de como el vídeo y suscribirse a mi canal. Que tengan un buen día. La reciente confesión de Can Yaman ha conmocionado a la industria del espectáculo turca, dejando a fans e informadores atónitos de incredulidad y curiosidad. En una sorprendente revelación que pocos esperaban, el célebre actor se sinceró sobre su pasada relación con su exnovia, la periodista deportiva italiana Diletta Leotta, de una manera que no solo conmocionó a la propia Diletta, sino que también dejó totalmente atónita a Demet Özdemir, con quien las fans llevaban mucho tiempo soñando verlo. Esta revelación ha desencadenado una tormenta de especulaciones y controversias, ya que innumerables rumores se arremolinan ahora en torno a las complejas emociones y sentimientos no resueltos que parecen haber estado acechando bajo la superficie durante años. Para muchos, Can Yaman siempre ha sido algo más que un protagonista de la pantalla. Su encanto e innegable carisma le han granjeado la reputación de ser una de las figuras más magnéticas de la televisión turca. Sin embargo, ahora que su confesión ha salido a la luz, el público se ve obligado a enfrentarse a una faceta suya tan vulnerable como cargada de conflictos emocionales. La historia de Can Yaman y Diletta Leotta fue considerada en su día como un cuento de hadas moderno, un apasionado romance que unió a dos de las personalidades más intrigantes del mundo del espectáculo. Su relación, caracterizada por gestos extravagantes y momentos entrañables, cautivó a fans de Turquía e Italia, atrajo la atención de los medios de comunicación y suscitó intensos debates en Internet. Sin embargo, como ocurre con muchos romances de alto nivel, el intenso escrutinio público y las inevitables presiones acabaron por provocar su ruptura, dejando a muchos con la duda de que había ido mal. Durante mucho tiempo, los detalles de su ruptura permanecieron rodeados de misterio, y las especulaciones se dispararon tanto entre los columnistas de cotilleos como entre los usuarios de las redes sociales. Entonces, en un giro que nadie vio venir, Can Yaman hizo una confesión que cambió por completo la narrativa. En una sincera entrevista que pretendía ser una mirada retrospectiva a su carrera y a su crecimiento personal, Can admitió que, aunque estaba profundamente involucrado con Diletta, siempre había un elemento no resuelto en su corazón, una conexión con otra persona que nunca podía ignorar del todo. La confesión fue una bomba. Fuentes cercanas a Can revelaron que sus palabras no fueron pronunciadas a la ligera. Había un tono inconfundible de arrepentimiento y añoranza cuando recordaba momentos que ahora reconocía como profundamente significativos. Siempre hubo algo que no pude dejar pasar, dijo, insinuando que su relación sentimental con Demet Özdemir había proyectado una larga sombra sobre su pasada relación con Diletta. Para quienes han seguido su carrera, esta revelación fue inesperada y muy controvertida. Can Yaman ha estado emparejado durante mucho tiempo con Demet Özdemir a los ojos de los fans, y muchos veían su química en pantalla en éxitos como Erkenci Kuş, como un presagio de un posible romance en la vida real. Incluso durante su relación con Diletta, persistían los rumores de que la conexión que compartía con Demet era algo extraordinario, algo que no podía ignorarse. Y ahora, con esta confesión, esos susurros se han convertido en un debate atronador. Diletta, cuya agraciada y exitosa carrera como periodista y presentadora de televisión se había entrelazado con los altibajos de su relación con Can, quedó devastada por las palabras de este. Según fuentes internas, sintió una profunda traición, como si el hombre al que una vez amó hubiera menoscabado el tiempo que pasaron juntos al revelar que su corazón pertenecía, en parte, a otra persona. La conmoción no se limitó únicamente a Diletta. Demet Özdemir, la actriz que durante tanto tiempo ha estado asociada a Can en el imaginario público, también se vio sorprendida por la revelación. Aunque Demet siempre se ha mantenido profesionalmente al margen de los entresijos personales de las relaciones de sus coprotagonistas, la noticia la ha empujado ahora al centro de una tormenta que nunca pidió. Muchos fans, que creían que Can y Demet estaban hechos el uno para el otro, vieron esta confesión como una reivindicación de sus sentimientos no expresados. Las redes sociales se llenaron de seguidores que expresaron su emoción en Twitter e Instagram, con hashtags como #Can Demet Reunion y #True Love Resurrected, que fueron tendencia durante días. Sin embargo, en medio de la fanfarria y la especulación, hay un trasfondo de tensión, una sensación palpable de que las tres partes están ahora enredadas en una red de emociones que podría alterar para siempre sus relaciones y su imagen pública. Las consecuencias de la confesión de Can han sido dramáticas. Según revelan fuentes internas, en los días siguientes a la entrevista, las tensiones se han disparado. Se dice que Diletta, que había intentado mantener un silencio digno ante las incesantes especulaciones de los medios de comunicación desde su ruptura,
Se ha enfrentado a amigos comunes e incluso se ha puesto en contacto con Khan en un intento desesperado por cerrar la relación. Lo di todo y, sin embargo, me quedé con una duda persistente que no sabía que existía, confesó una fuente bajo condición de anonimato. El dolor en la voz de Diletta, descrito por sus allegados, era desgarrador. Era como si la revelación la hubiera pillado por sorpresa y su confianza se hubiera roto por unas palabras que reabrían viejas heridas. Mientras tanto, Khan Yaman se encuentra en un atolladero emocional. Su confesión, que pretendía ser una reflexión introspectiva, parece haber sido tanto un grito de ayuda como un intento de honestidad. Aunque no ha emitido una disculpa formal ni una aclaración, el silencio del actor en los días siguientes no ha hecho más que alimentar nuevas especulaciones. Algunos sugieren que se arrepiente de haber hablado tan abiertamente, temiendo haber puesto en peligro no solo sus relaciones, sino también su imagen pública, cuidadosamente cultivada. En medio de esta confusión emocional, la reacción de Demet Özdemir ha sido igualmente dramática, aunque de forma más comedida. Conocida desde hace tiempo por su gracia y resistencia, Demet se ha visto obligada a enfrentarse a la inesperada realidad de verse atrapada en un triángulo amoroso que nunca buscó activamente. Los rumores sugieren que en conversaciones privadas ha expresado una mezcla de frustración y tristeza. Siempre he respetado nuestra amistad, pero esta revelación es algo que nunca había previsto, afirma una fuente cercana a Demet. Incluso se rumorea que, en un momento de cruda vulnerabilidad, Demet ha dejado entrever sentimientos no resueltos que ha mantenido ocultos durante mucho tiempo tras su fachada profesional. No se sabe si estas insinuaciones conducirán a nuevas declaraciones públicas o a un renacimiento de las viejas llamas, pero lo que está claro es que la reacción de Demet no ha hecho más que intensificar las especulaciones entre los fans y los medios de comunicación. A medida que pasan los días, el relato en torno a la confesión de Khan Yaman sigue evolucionando. Los fans y los críticos analizan entrevistas antiguas, publicaciones en las redes sociales y la química en el plató en un intento desesperado por descubrir la verdad. Algunos afirman que las palabras de Khan fueron un movimiento calculado para suscitar polémica y mantener su nombre en los titulares, mientras que otros creen que son la expresión genuina de un corazón en conflicto. Puede que la verdad nunca se desvele del todo, pero lo que es seguro es que las apuestas emocionales se han elevado a niveles sin precedentes. En un mundo en el que cada detalle personal está sujeto al escrutinio público, la confesión ha dejado una marca indeleble en las relaciones de todos los implicados. La dinámica de las relaciones entre famosos siempre es compleja, pero la situación actual es especialmente cargada. La revelación de Khan Yaman no solo le ha puesto en una situación difícil con su exnovia Diletta, sino que también ha ensombrecido su posible futuro con Demet Özdemir, una pareja que muchos han idealizado durante años. La idea de que estos dos podrían unirse ha sido un elemento fijo de la ficción de los fans y de los artículos especulativos, y ahora, con la confesión al descubierto, la posibilidad parece más tentadora que nunca. Sin embargo, esta posible unión está plagada de complicaciones. El sentimiento de traición de Demet, combinado con el dolor y la ira persistente de Diletta, crea una mezcla volátil que podría dar lugar a enfrentamientos explosivos. A puerta cerrada, las fuentes insinúan intercambios acalorados y palabras amargas que se han intercambiado con rabia. «Nunca esperé que arrastrara viejos fantasmas al presente», habría dicho alguien cercano a Diletta. Da la sensación de que intenta reescribir nuestro pasado, y es doloroso. Del mismo modo, se dice que Demet se debate entre emociones contradictorias. Por un lado, está consternada por el espectáculo público y el recuerdo de lo que podría haber sido, mientras que, por otro, hay una parte tranquila de ella que se pregunta si tal vez el destino tiene otros planes. El escándalo ha cobrado vida propia, y cada nuevo rumor echa más leña al fuego. Abundan las especulaciones de que la confesión no fue un momento singular de honestidad, sino parte de una narrativa más amplia y orquestada, diseñada para cambiar la opinión pública. Algunos conocedores de la industria sugieren que, entre bastidores, puede haber una maniobra de relaciones públicas, un riesgo calculado por Khan Yaman para allanar el camino a un posible nuevo capítulo con Demet, aunque ello signifique sacrificar su relación con Diletta. Aunque estas afirmaciones no han sido verificadas, han calado hondo en un público que ya está dividido. El aire está cargado de tensión, y cada palabra pronunciada por las partes implicadas se analiza ahora en busca de significados ocultos y posibles movimientos futuros. Tanto en reuniones privadas como en foros en línea, los fans debaten apasionadamente las implicaciones de las palabras de Khan. Algunos sostienen que la confesión es un momento de claridad, una señal de que Khan se enfrenta por fin a sus verdaderos sentimientos. Otros lo ven como una traición,
Un acto irresponsable que ha herido innecesariamente a personas que una vez le quisieron profundamente. A medida que se desarrolla el drama, tanto Diletta como Demet sienten la inmensa presión del escrutinio público. Diletta, que antes era admirada por su serenidad y profesionalidad, se enfrenta ahora a una tormenta de atención negativa y especulaciones hirientes. Fuentes cercanas afirman que ha pensado en emprender acciones legales contra lo que considera comentarios difamatorios que circulan por las redes sociales. Mientras tanto, Demet, cuya carrera ha seguido floreciendo a pesar de la polémica, se enfrenta a su propia batalla interna. Aunque exteriormente proyecta una imagen de fortaleza y calma, sus allegados susurran que está profundamente preocupada por las implicaciones de la confesión de Khan. Es como si se hubiera reabierto una vieja herida, confiesa una amiga. Intenta mantener la compostura, pero se puede ver el dolor en sus ojos cuando está sola. La respuesta pública ha sido abrumadora. Los medios de comunicación de Turquía y de otros países se han hecho eco de la historia, publicando un sinfín de artículos y artículos de opinión que especulan sobre el futuro de estas relaciones. Las tertulias y los podcasts son un hervidero de debates, con invitados que expresan una amplia gama de opiniones, desde la conmoción y la consternación hasta el optimismo cauteloso de que tal vez, solo tal vez, este drama podría conducir a un final feliz para los implicados. Las redes sociales están repletas de hashtags y memes, y cada hora parece dar un nuevo giro a la saga. Los fans de Can Yaman, en particular, están atrapados en una vorágine de emociones encontradas. Algunos lo defienden, argumentando que su confesión fue un paso necesario hacia el crecimiento personal, mientras que otros lo condenan por remover viejas heridas y poner en peligro la felicidad de quienes una vez lo amaron. El fervor con el que se debate este tema dice mucho de la profunda inversión emocional que los fans tienen en la vida personal de sus celebridades favoritas. En medio del caos, cabe preguntarse qué les depara el futuro a Khan, Diletta y Demet. ¿Llevará esta confesión a una reconciliación entre Khan y Demet, como esperan fervientemente algunos fans acérrimos? ¿O abrirá una brecha más profunda entre ellos, dejando un rastro de corazones rotos a su paso? Incluso se rumorea que Diletta podría tomar cartas en el asunto y revelar más detalles explosivos sobre su relación pasada en un esfuerzo por recuperar su dignidad. La perspectiva de una disputa pública en toda regla es ahora algo más que una mera especulación. Parece una realidad inminente que podría redefinir la vida personal de todos los implicados. Nunca ha habido tanto en juego y, a medida que pasan los minutos, aumenta la presión sobre cada una de las partes para que se aclaren o sigan navegando por las turbias aguas del romance entre famosos. En medio de este frenesí mediático, es crucial recordar que detrás de cada titular sensacionalista hay personas reales que lidian con emociones intensas e historias personales. Can Yaman, Diletta Leotta y Demet Özdemir no son meras figuras de un escándalo, sino personas con vidas complejas que han experimentado el amor, el desamor y el inexorable paso del tiempo. Sus historias, aunque cautivadoras y dramáticas, nos recuerdan la vulnerabilidad inherente al hecho de estar en el punto de mira de la opinión pública. Como fans y espectadores, es nuestra responsabilidad acercarnos a estos relatos con empatía y reconociendo que la verdad es a menudo mucho más matizada de lo que sugieren los rumores. De momento, la saga sigue su curso, dejándonos a todos en vilo. Cada nuevo acontecimiento, cada palabra susurrada y cada intensa reacción en las redes sociales añaden una capa más a esta ya de por sí compleja narración. La confesión que ha desencadenado esta cadena de acontecimientos no es solo un momento de verdad, es un catalizador que puede alterar para siempre la dinámica entre estas figuras icónicas. Mientras el público espera con impaciencia el siguiente capítulo, una cosa está clara. Esta es una historia que se recordará durante años, un dramático recordatorio de que incluso en el glamuroso mundo de los famosos, los límites entre el amor, la lealtad y la traición son a menudo difusos. Al final, solo el tiempo revelará las verdaderas consecuencias de las palabras de Can Yaman. ¿Encontrará finalmente la solución que busca, o su confesión seguirá persiguiéndole, proyectando largas sombras sobre sus relaciones pasadas y sus proyectos futuros? Las respuestas siguen siendo inciertas, pero lo que es innegable es el fuerte impacto que esta revelación ha tenido en todos los implicados. Los fans se preguntan si el destino finalmente reunirá a Khan con Demet, como muchos han creído durante mucho tiempo, o si Diletta se elevará por encima del dolor y redefinirá su propia narrativa. Cada día que pasa, aumenta la intensidad del interés público, lo que garantiza que esta saga seguirá dominando las conversaciones y los titulares. El efecto dominó de esta confesión va mucho más allá de la vida personal de las personas implicadas. Ha desencadenado una conversación más amplia sobre la honestidad,
la vulnerabilidad y las a menudo dolorosas intersecciones entre el amor y la fama. En una época en la que cada momento privado es examinado por millones de personas, las palabras de Can Yaman nos recuerdan con crudeza el delicado equilibrio entre la verdad y la percepción pública. Nos desafían a mirar más allá de la brillante superficie de la celebridad y a reconocer las emociones humanas que mueven incluso a los más famosos de entre nosotros. A medida que el polvo se asienta sobre esta explosiva revelación, una cosa sigue siendo cierta. La historia está lejos de terminar, y los corazones de los fans y los críticos por igual están todavía muy en juego. En última instancia, esta sensacional confesión es algo más que un escándalo. Es un punto de inflexión en las vidas de Can Yaman, Diletta Leotta y Demet Özdemir, que puede remodelar sus futuros y redefinir sus legados. Por el momento, solo podemos observar, especular y esperar que, en medio de todo el drama, prevalezcan la curación y la comprensión. El viaje que nos espera promete ser tan impredecible como cargado de emociones, y el mundo estará atento a cada paso del camino. Gracias por ver mi vídeo. Por favor, no se olvide de como el vídeo y comentario.